Buenos días a todos, bienvenidos a la iglesia virtual. Es un privilegio poder compartirles a todos ustedes que nos escuchan por este medio la palabra de nuestro Dios. El día de hoy tenemos una historia hermosa, una historia de un hombre del cual se puede hablar en la Biblia y hacer muchas referencias con respecto a la fe y con respecto a la obediencia a Dios, porque este hombre se encontró con Jesús en un momento de su vida muy importante y cambió el transcurso de su vida para siempre. Entonces preparémonos porque la palabra de Dios nos va a sorprender una vez más el día de hoy. Y quiero pedirles antes que todo que me acompañen por favor a hacer una oración para poner esto en manos de Dios. Padre bendito del cielo, te doy muchas gracias, Señor, por permitirme hacer este trabajo. Estoy muy contento. También reconozco que es un gran privilegio. Utiliza tu palabra, Señor, y utilízame de la mejor manera para poder transmitir un mensaje que a ti te agrade, que tu Espíritu Santo apruebe al 100%. Gracias, Padre Santo, por esta oportunidad. Y te pido que todos salgamos con mucha esperanza y con mucha fe prestos para hacer tu voluntad. A través de mi Señor Jesús te pido esto. Amén. Y bien, para ello vamos a ir a la escritura. Está en Lucas capítulo 19 y vamos a comenzar desde el versículo 1. ¿De acuerdo? Miren, dice la escritura: Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo. Era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. Pues vamos comenzando, ¿verdad? Con esta historia. Lo que ocurre, vamos a dejar hasta ahí por el momento. Lo que ocurre es que Jesús, dice la escritura, que pasó por este lugar y había un hombre rico. Era muy rico, no solamente era rico, era muy rico. Y nada más y nada menos que este hombre representaba a los jefes, al jefe, a los cobradores de impuestos, era el jefe de todos esos cobradores de impuestos. Nosotros nos damos cuenta por medio de las escrituras que regularmente un cobrador de impuestos era una persona rica, tenía muchos recursos, pero ya no se diga de este hombre que era el jefe de todos los cobradores de impuestos de aquella región. Imagínense la cantidad de dinero que tenía este hombre. Lo que ocurre es que el Imperio Romano contrataba a personas o les daba como el día de hoy, por ejemplo, grandes empresas tienen una cartera de clientes o de personas que les adeudan. Entonces, estas empresas contratan corporaciones o despachos jurídicos que les ayudan a hacer esa cobranza. Entonces, lo que hacen es, los contratan o les venden esa cartera. Por ejemplo, la empresa le dice: yo tengo 10,000 deudores. Ok, 10,000 deudores. Tengo dos opciones. Una es que me ayudes a hacer esa cobranza, yo te doy una comisión por cada peso que tú cobres. O la otra es: yo te vendo esa cartera a tantos millones de pesos. Tú me pagas ese dinero y ya tú haces lo que quieres con esa cartera. Ya si tú quieres demandarlos, ejercer ciertas acciones legales, lo que tú quieras hacer. Pues era algo parecido en aquel entonces, porque el Imperio Romano cobraba impuestos a todas las provincias que había conquistado. Y entre ellos estaban los judíos y otras naciones, ¿verdad?, a los que ellos habían sometido. Entonces, los romanos le cobraban ese impuesto a los judíos. Pero es muy curioso que los romanos contrataban judíos para cobrarle a los judíos, entre ellos Zaqueo. Entonces Zaqueo se había hecho un hombre muy rico, cobrando impuestos a sus propios connacionales para después pagarle a los romanos. Pero lo que ocurre es que Roma le pedía una cierta cantidad de dinero, pero era muy común que un cobrador de impuestos cobrara más para ellos obtener una ganancia. Entonces era muy rico, pero también era muy odiado. Si ya, por así decirlo, el hecho de que tan solo fuera cobrador de impuestos ya era una persona repudiada por sus propios connacionales, los judíos, pues imagínense ahora siendo el jefe
de todos esos cobradores de impuestos. Y esta es la historia de Zaqueo y vamos a comenzar ahí. ¿Sabes? La palabra saqueo significa o tiene que ver con el significado de puro o inocente. Puro o inocente en el antiguo hebreo. Entonces imagínate, este hombre no era ni puro ni tampoco inocente. Ninguna de las dos cosas, pero ese era su nombre. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a seguir leyendo en el versículo 3. Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera sicómoro que estaba junto al camino porque Jesús iba a pasar por allí. Y aquí aparece en esta parte de la escritura algo que pudiese ser incluso un poco gracioso para nosotros. Este hombre era un hombre de baja estatura. Eh, Podríamos pensar que le costaba trabajo. Imagínense que quizás se enteró de que Jesús iba a pasar por ese lugar y él no quería perder la oportunidad de ver al Hijo de Dios, aquel hombre del que se decía que resucitaba muertos, sanaba leprosos, perdonaba pecados, perdonaba prostitutas y perdonaba a muchos pecadores. Sobre todo Jesús era conocido por perdonar a los pecadores. ¿A cuáles? A los peores pecadores. Y este hombre pensó, bueno, quizás si me encuentro con Jesús pueda haber también un poco de amor en su corazón para mi persona. Quizás hacía tanto tiempo Zaqueo no escuchaba su nombre de una manera respetuosa o dulce, sino todo lo contrario, ¿verdad? Escuchaba que murmuraban de él, que decían muchas cosas, y sintió curiosidad por ir y conocer al Hijo de Dios. Pero como no podía ver, y quiero que te imagines la escena, que estaba tratando él así de ver por encima de los hombros de las personas, y de repente, imagínate que dos están delante de él y reconocen que es Zaqueo, ¿verdad? Casi hasta un codazo, ¿no? ¡Paz! Entonces, no estaba en una posición cómoda ahí. Pero socialmente, económicamente sí estaba en una posición muy cómoda, pero al acercarse a Jesús se dio cuenta que ahí, pues su economía no era lo suficiente, ¿verdad? Entonces, dice la escritura que vio que había un árbol por ahí y se sube al árbol. Jesús dijo en las escrituras que todo aquel que quiera ser salvo o merecer el reino de Dios necesita tener la actitud de un niño, tomar las cosas de Dios con el corazón de un niño. ¿Cómo es un niño? Muchas veces acepta las cosas, ¿verdad? Con un corazón noble, con un corazón sincero, un niño se deja guiar. Entonces, sin darse cuenta, este hombre estaba recibiendo a Jesús mismo, y lo que implica recibir a Jesús es recibir el reino entero, es recibir la salvación. Y este hombre, sin darse cuenta, va y se trepa a un árbol como si fuese un pequeño, como si fuese un niño. Quisiera ponerte este ejemplo para que podamos entender un poco más la magnitud de lo que estaba ocurriendo en ese momento. ¿Qué pasaría si tuvieras al dueño, por ejemplo, de una gran televisora, TV Azteca? Creo que el señor se llama Salinas Pliego, ¿verdad? Se apellida así. Y va a pasar un personaje importante, y entonces Salinas Pliego no lo puede ver y se sube y se trepa a un árbol, ¿verdad? Con todo y su corbata, sus lentes de ejecutivo, su traje finísimo, que cuesta millones de pesos, no lo sé. Imagínate que se sube a ese árbol y todos lo ven y dicen, oye, ¿qué ese que está arriba del árbol no es el señor Salinas Pliego? Y todos, wow, sí es, wow, se quedan impresionados, ¿no? Pues ahí estaba Zaqueo con su túnica, con su ropa esplendorosa, finísima, trepado arriba de un árbol para ver pasar al Hijo de Dios. Su actitud, sin lugar a dudas, sorprende a Jesús. Esa actitud de niño, de querer estar cerca de Jesús, no importase cómo, pero ahí estaba ese hombre rico, trepado arriba de un árbol. No le importó que se burlaran de él, no le importó que hicieran comentarios. ¿Cuántas veces nosotros podemos aceptar el reino de Dios en nuestras vidas
y por temor, por cobardía, por el qué dirán de mí, no he aceptado el mensaje de Jesús como debe ser. No me he dado el tiempo. Quizás estás tú ahí en ese lugar, en esa misma situación de Zaqueo, que estás teniendo la oportunidad. Sabes que Jesús iba a pasar por ahí y quizás jamás, escucha bien esta palabra, jamás iba a volver a tener esa oportunidad, Zaqueo, de encontrarse con Jesús, de cruzarse en ese mismo momento. Quizás en este día es la última oportunidad que tú tienes de encontrarte con ese Jesús. Jesús va pasando en este momento, todo el tiempo, cada que se lee su escritura, su palabra, Jesús se hace presente y está pasando. Y tú puedes pensar, quizás después haya una oportunidad más, pero quizás sea la última oportunidad que tú tienes para recibir a Jesús, para volverte a Él. Miren qué fue lo que ocurrió. Cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó. Por su nombre, Zaqueo le dijo, baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y, lleno de entusiasmo y alegría, llevó a Jesús a su casa, pero la gente estaba disgustada y murmuraba. Fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. Los adversarios, los enemigos de Jesús que lo envidiaban, pensaron, este Jesús, este falso profeta, ha llegado demasiado lejos. Sí, está bien que haya perdonado a una prostituta. Bueno, no lo veían bien, sinceramente. No veían bien que haya perdonado a una prostituta, que sanara a leprosos en el sábado, a tullidos, a paralíticos en el día sábado, ¿verdad? Que perdonara multitud de pecados a los pecadores, que se arrepentían claramente, ¿verdad? Aquí hay que arrepentirnos primeramente para recibir el perdón de Dios. Primero necesitamos reconocer que somos pecadores. Y todos esos ejemplos de la Biblia eran personas que se arrepintieron. Entonces, dijeron estas personas, los adversarios de Jesús, este hombre ya llegó demasiado lejos. Mira que nada más y nada menos hospedarse, no solamente ir a comer o pasar un momento, no, se fue y se metió, se hospedó en la casa del hombre más malo que existe aquí en la región, del más perverso, del tirano, del que nos exprime económicamente y deja pobre al pueblo. ¿Y sabes cuál fue la actitud de Zaqueo? Dice que se bajó. Yo no sé si dio el zaporrazo desde arriba, ¿verdad? Imagínate que lo está mirando y Jesús va pasando y de repente voltea hacia arriba y le dice, Zaqueo, wow, imagínate la impresión. No sé si has visto de personas que van en su bici, ¿no? Y se bajan, se quieren bajar y ¡pah! Se dan un trancazo y dicen, es que yo así me bajo, ¿verdad? De la bici, ¿no? Yo no sé qué habrá pasado, cómo se bajó, Zaqueo de inmediato, pero dice que estaba entusiasmado, rápidamente y lleno de alegría, llevó a Jesús a su casa. ¿Te imaginas ese hombre pequeño de baja estatura que quizás había recibido tantas burlas también por su estatura? Ahora tenía el privilegio de encontrarse con el Hijo de Dios y no solo eso, de que Jesús lo llamase por su nombre. Y no solo eso, de llevarlo a su casa. Muy bien, continuamos entonces con la lectura. Dice, mientras tanto, versículo 8, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo, Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Jesús respondió, la salvación ha venido a esta casa porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar a los que están perdidos. Este hombre sí era un hombre muy listo, o sea, sin lugar a dudas. Imagínate poder haber estado en un momento de la historia donde los que dominaban completamente eran los romanos.
y haber tenido esa capacidad de negociación, de acercamiento con ellos, para lograr que esos mismos romanos le dieran la potestad de cobrar los impuestos. Sin lugar a dudas era un hombre de negocios, tenía muchas posesiones, tenía demasiados esclavos, administraba una gran cantidad de personas, de dinero, con lo que respecta a su profesión, a lo que hacía. Sin lugar a dudas le tenían un cierto respeto, todos los cobradores de impuestos. Entonces, ciertamente había hecho su fortuna de una manera mala, ¿verdad? Había pecado contra Dios, había hecho cosas injustas. Eso sí, sin lugar a dudas era un gran pecador, pero sin lugar a dudas también era un hombre muy listo, ¿no crees? Y ese hombre, imagínate, al haber llevado a Jesús a su casa, no era un hombre que le iba a preguntar cosas a Jesús banales, trivialidades, cosas sin importancia. Sin lugar a dudas, estaba embelesado con Jesús, preguntándole cosas de la eternidad. Y cuando Jesús está hablando con él, porque pasa un buen tiempo con él, cada palabra que Jesús le decía caía en lo más profundo de su mente y su corazón, al punto que Jesús lo fue orillando, 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 hasta que este hombre reconociera que había pecado contra Dios y se arrepiente. Es muy importante que tú y yo entendamos lo siguiente. Una muestra del arrepentimiento es el cambio radical de conducta. Es decir, este hombre había pecado fuertemente al ser injusto con las personas y cobrarles los impuestos que no debía cobrarles. Y el cambio fue obvio, fue latente. Estaba a la vista de Jesús. Mira, le dice, Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres. Había otro hombre rico al que Jesús le había dicho, ve y da tu dinero a los pobres y luego ven y sígueme. A cada hombre, a cada persona, Jesús le va a hacer una petición especial con respecto al pecado que nos está dominando, que nos tiene presos, que no nos quiere dejar. Jesús te va a decir quizás a ti, como le dijo al joven rico, ¿sabes qué? Deja la pornografía, deja la inmoralidad, deja las mentiras. A la mujer del pozo le dijo, tú has estado con este. Y además, con el hombre que hoy tienes, con el que estás, tampoco es tu esposo. Jesús a cada persona le decía la verdad de su vida, se lo decía con mucho amor, pero les decía a fin de cuentas la verdad para que su alma no se perdiera en el infierno. Y con este hombre pasó. Le hizo saber Jesús que su vida no estaba bien y el resultado fue, quiero cambiar, quiero arrepentirme, quiero ser diferente. El otro joven rico dice en la escritura que no le hizo caso a Jesús y se fue y perdió su alma. Afortunadamente la mujer, la samaritana, la del pozo, dice la escritura que se conmocionó, se emocionó de haber conocido a Jesús. ¿Cuántas personas se arrepienten y se vuelven a Jesús y Jesús les perdona sus pecados? ¿Sabes? Una muestra muy clara fue que este hombre dice, voy a dar la mitad de lo que tengo a los pobres, pero además, si a alguien defraudé, le daré 4 veces más de lo que le defraudé. No era necesario tanto. La ley decía que bastaba con que hicieras una remuneración de lo que la persona había perdido. Pero este hombre dice 4 veces. ¿Había un cambio en su vida? Claro que sí. Y para Jesús fue evidente. ¿Y qué fue lo que ocurre después? Jesús le dice, la salvación ha venido a esta casa. Ese hombre había sido perdonado de toda su maldad, de toda su vida de corrupción, de toda su vida de abusos hacia sus semejantes. Y le dice, la salvación ha llegado a tu vida, Zaqueo. Dice, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Es muy posible que las personas que lo rodeaban en aquella gran ciudad, que era una ciudad tan importante, pensaran que incluso ese hombre ni siquiera era judío, por cuánto maltrato había dado a los mismos judíos.
Era muy posible que pensaran, ese Zaqueo dice ser judío, pero no, no es cierto, no es judío. Mira cómo nos maltrata, mira cómo nos cobra impuestos para nuestros enemigos, los que nos dominaron, ¿verdad? Pero Jesús aquí hace dos declaraciones muy importantes. Bueno, hace una declaración que contiene dos verdades muy importantes. Para aquellos que pensaban que Zaqueo no era judío, Jesús les dice, ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Les estaba diciendo, ¿saben qué? Del que ustedes piensan, pueden llegar a pensar que no es judío, pues déjenme decirles que es un verdadero hijo de Abraham, del linaje, de la sangre, ¿verdad? Es un descendiente de Abraham. Pero lo más importante es que este hombre era un descendiente de Abraham por sus acciones, porque creyó, porque tuvo fe. Todos conocemos que Abraham es el padre de la fe. Y le creyó a Dios. Dios le decía, mira, va a pasar esto, haz esto, sacrifica a tu hijo. Sí, lo haré. O sea, Abraham también tomó el mensaje, la palabra de su Dios como si fuese un niño. Se parecían, ¿verdad? Zaqueo y Abraham. Abraham toma la palabra de Dios como un niño. Zaqueo toma las palabras de Jesús, Dios mismo en la tierra, como un niño. Tuvieron fe, creyeron. Así que este hombre, Jesús ratifica en frente de los que estaban ahí en la casa que verdaderamente sí era un descendiente de Abraham, de sangre, pero lo más importante es que era un descendiente de Abraham porque le creyó a Jesús. Y al final dice la escritura, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar a los que están perdidos. Zaqueo estaba perdido, pero Jesús vino a buscarlo, a él y a todos nosotros. También viene a buscarte a ti. Todos, sin lugar a dudas, dice la escritura, hemos pecado delante de Dios. Y Jesús viene a salvarte a ti también. El punto es si reconocemos como un niño que hemos pecado y que estamos lejos de la presencia de Dios y que necesitamos su salvación. En otro fragmento de la escritura, algunos se creían buenos y creían que no habían pecado. Y Jesús les dice, está bien, entonces yo no vine por ustedes, yo vine por los enfermos, por los que necesitan médico. Ustedes, según su apreciación, ustedes están sanos, aunque Jesús sabía que estaban siendo merecedores del infierno por no arrepentirse, pero Jesús los dejó ser. Jesús es un caballero y Jesús no obligará a nadie a que lo reciba. Esto es una actitud pura del corazón. Y este hombre Zaqueo terminó siendo encontrado porque estaba perdido, terminó siendo perdonado y terminó siendo, como su nombre lo indica, un hombre puro delante de los ojos de Dios. Ahora Jesús ya no está físicamente como estaba en aquel entonces. Sí está su espíritu, pero hermano o hermana, tú también ahora que lo escuchas en este mensaje ahora a nosotros nos toca venir y buscar. ¿Sabes? El hecho o la acción de buscar no es nada más que Jesús vino y se paró en el monte y empezó a ver, pues vine a buscar algunos cuantos que se han perdido, pues alcanzo a ver que se ve aquí cerquita y aquel. No, la acción de buscar es escarbar, es levantar cosas, es hacer un trabajo consciente para encontrar algo. Cuando tú buscas tu anillo de bodas, no estás así como que nada más por encimita, ¿no? Si no lo encuentras, no, revisas todas las bolsas abajo de los sillones, en el librero, en la cocina, porque lo quieres encontrar. Ahora Jesús no está, como te decía, en nuestro trabajo es buscar y encontrar lo que sigue perdido para nuestro Dios. Ahora ese es nuestro gran encargo. Ahora, quiero pedirles que pasemos a este momento muy especial, muy importante para todos nosotros los cristianos. Está en la carta de Pedro, primera carta de Pedro. Por favor, es un momento muy especial para nosotros.
capítulo 4, versículo 1. Vamos a tomar la Santa Cena. Miren lo que dice la Escritura. Por lo tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, ustedes prepárense, adoptando la misma actitud que tuvo Él, y estén listos para sufrir también. Pues si han sufrido físicamente por Cristo, han terminado con el pecado. No pasarán el resto de su vida siguiendo sus propios deseos, sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Dios. Aquí vemos un hombre que terminó también sufriendo físicamente y rompió con el pecado. La historia señala que Pedro murió crucificado de cabeza. Pero las palabras aquí en esta carta toman un significado sumamente importante por quienes las dicen y por lo que ese hombre pasó cuando Jesús fue maltratado. Seguramente Pedro recordaba muchas partes o momentos de la vida de Jesús en que Jesús sufrió. Jesús era despreciado, lo quisieron apedrear, lo detuvieron injustificadamente, lo maltrataron. Pero sin lugar a dudas, el momento en que Pedro tenía presente en su vida, en su corazón, fue cuando lo negó. Porque dice la Escritura que Pedro estaba ahí calentándose en la fogata justo cuando le hicieron todas estas preguntas de que si conocía a Jesús, de que andaba con él y todo esto, y Pedro lo niega. Pero justo cuando lo hace, sale Jesús, lo llevan. Imagínate Pedro en su memoria recordando cómo su Señor Jesús estaba atado, golpeado, y lo estaban maltratando, y lo sacan en ese momento al patio. Y dice la Escritura que cruzan sus miradas, Jesús y Pedro. ¿Te imaginas la mirada de Jesús hacia Pedro? Como diciéndole: Pedro, ¿te acuerdas que te había dicho que me ibas a negar? No como reprochándole, pero sí, cuánto quizás Pedro recordaba ese momento en su corazón. Y dice después la Escritura que Pedro se fue llorando amargamente a la calle, ¿no? Imagínate ese Pedro caminando por las calles oscuras y llorando y arrepintiéndose y sintiéndose terriblemente mal por haber negado a su Señor Jesús. Y así comienza el capítulo 4, recordando el sufrimiento de su Señor. Por lo tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, ustedes prepárense adoptando la misma actitud. Ahí Pedro ya estaba dispuesto a cualquier cosa. Primero, no quería sufrir, no quería ser despreciado. Negó a su Señor porque él sabía: si yo reconozco aquí que andaba con Jesús, me puede pasar cualquier cosa. Le importaba lo que pensaran de él las personas. Y aquí Pedro ya no solamente está decidido a morir por su Señor Jesús, sino que le pide a los demás cristianos que estén preparados, que estén listos para llegar a sufrir incluso como sufrió su Señor Jesús. El sufrimiento nos limpia también, el sufrimiento nos hace puros, el sufrimiento nos lleva a reconocer que Jesús sufrió y que sin lugar a dudas nosotros podríamos llegar a sufrir. Pero a final de cuentas, el sufrimiento nos trae salvación también. Entonces vamos a reconocer todo lo bueno que hizo Jesús por nosotros en la cruz, ese gran sufrimiento que ni tú ni yo pasaremos, porque esa cruz estaba destinada para ti y para mí. Ese sufrimiento eterno, sin Dios, era para nosotros, pero Jesús lo pagó. Acompáñenme a orar. Padre bendito y santo que estás en el cielo, te damos muchísimas gracias por el sufrimiento que nosotros no tuvimos que pasar, pero sí lo pasó Jesús, Señor, y eso en algún momento nos entristeció, nos conmovió. Aún cuando seguimos reflexionando nos damos cuenta que Jesús pasó momentos muy difíciles y que nosotros no lo haremos, pero gracias por ese gran perdón que nos das, gracias por esa salvación. Ayúdanos a arrepentirnos de nuestros pecados como lo hizo Zaqueo, para poder ser aprobados también por ti, Señor.
Una muestra del arrepentimiento es un cambio radical de nuestra conducta y de nuestros actos. Permite que podamos hacerlo todo el tiempo para estar bien delante de tu presencia. Bendice el pan y este jugo de uva que representan ese cuerpo molido, Señor, a golpes, ese cuerpo lastimado, ese cuerpo lastimado de tal forma que perdió la sangre para que nosotros fuéramos perdonados. A través de Jesús mismo es que te oro, te doy gracias y te pido esto. Amén. Excelente. Una vez que hemos escuchado este mensaje de salvación y de perdón para nuestras vidas, quiero compartirles también este momento que es muy especial para nosotros los cristianos. Vamos a la Escritura para hablar acerca de la ofrenda. Miren, está en Lucas capítulo 3, versículo 10. Aquí aparece en escena otro gran hombre de Dios. Es un hombre impresionante. Dice el versículo 10. Las multitudes preguntaron, ¿qué debemos hacer? Versículo 11. Juan contestó, si tienes 2 camisas, da una a los pobres. Si tienes comida, comparte con los que tienen hambre. Hasta los corruptos cobradores de impuestos vinieron a bautizarse y preguntaron, Maestro, ¿qué debemos hacer? Él les contestó, no recauden más impuestos de lo que el gobierno requiere. ¿Qué debemos hacer nosotros? Preguntaron algunos soldados. Juan les contestó, no extorsionen ni hagan falsas acusaciones y estén satisfechos con su salario. El mensaje de Dios es un mensaje que debe ser practicado. Y este hombre de Dios les daba consejos fundamentales, básicos, pero concretos, de cómo ser personas que pueden ser salvas, de cómo llegar al cielo. Dice la Escritura que Él vino a abrir paso a Jesús. Antes de que Jesús se diera a conocer públicamente, Juan el Bautista, llega y habla acerca de Él mismo, de Jesús. Entonces las multitudes comienzan a seguir a Juan y le preguntaban, ¿qué debemos hacer? Y el mensaje era tan práctico que les dice, si tienes 2 camisas, dale una a los pobres. Si tú tienes que comer, pues comparte tu alimento con los que no tienen. Así de práctico, así de sencillo. Hay personas en este mundo que a veces pretenden hacer cosas, exorcismos y grandes manifestaciones de milagros para que entonces sí se pueda pensar o se pueda ver que están con Dios. Y la verdad es que lo más sencillo del Evangelio, las acciones más sencillas son las que declaran por nosotros que nos hemos arrepentido y nos hemos vuelto a Dios. Y aquí lo que Él les pide es, pues sé bondadoso, sé generoso, comparte. Esas son muestras claras y evidentes de que te has vuelto a Dios. Y luego le dice, salen en escena los corruptos cobradores de impuestos. No habíamos hablado apenas, ¿verdad? ¿Recuerdas? De Zaqueo, que era el jefe de los cobradores de impuestos. Y ¿sabes qué? Juan en ningún momento les dice, pues es pecaminoso ser cobrador de impuestos. De hecho, esa profesión en sí no era un pecado, sino era pecado la forma en que ellos llevaban a cabo esa profesión porque cobraban de más. Y la respuesta bien práctica, no recauden más impuestos de lo que el gobierno requiere. Es decir, no robes. O sea, algo bien práctico. ¿Te das cuenta qué práctico era Juan el Bautista? Pero qué profundo. Y luego dicen algunos soldados, ¿qué debemos hacer nosotros, los soldados? Sin lugar a dudas eran hombres rudos, eran fuertes, eran temidos porque eran violentos también. Y aquí la respuesta de Juan no fue, pues deja el ejército, ya no seas un soldado. No, porque tampoco el ser soldado implicaba algo pecaminoso, pero sí las acciones, porque había soldados que extorsionaban y que levantaban falsas acusaciones. Y el mensaje fue bien
práctico. Deja de hacer lo que está mal delante de Dios. ¿Sabes? Para nosotros es importante este mensaje. Dejemos de hacer lo que no agrada a Dios. Dejemos de ser egoístas y compartamos. Si tenemos cosas para compartir, economía para compartir, ropa para compartir con los que no tienen, hagámoslo. El mensaje es bien claro, ¿verdad? Y es bien práctico y es bien sencillo. Acompáñenme en una oración por la ofrenda que vamos a levantar el día de hoy. Muchas gracias, Padre Santo, por tu palabra que es tan práctica, tan sencilla y que podemos encontrar las verdades más profundas para nuestra vida y para nuestra eternidad. Bendice la ofrenda, que sea bien usada, Señor, y que todos aquellos que ofrendan, tú les bendigas de manera tan abundante que jamás pasen necesidades con su familia, con su esposa, con quienes los rodean. Bendito y alabado seas porque nos permites ofrendar. A través de mi Señor Jesús te oro, te pido todas estas cosas. Amén. Muchas gracias. Hasta pronto.